defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Siendo conocido como José López Portillo, naciendo en el Distrito Federal un 16 de junio de 1920, siendo criado por sus padres, María del Refugio Pacheco y José López Portillo Weber. Desde pequeño fue apegado a los estudios, estudiando en la Escuela Secundaria Extensión Universitaria y en la Escuela Nacional Preparatoria. Desde joven formó una amistad con Luis Echeverría. Juntos viajan por países de América. En el 42 consiguen una beca en el país de Chile. Regresa a México y en el 46 es egresado a la máxima casa de estudios. En los 50 se titula con el grado de doctor. Entre el 59 y el 60 fue parte de la Secretaría del Patrimonio Nacional. En el gobierno de López Mateos se encontraba en las filas del PRI. Ocupó cargos en los gobiernos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Ocupaba cargos pequeños hasta que en el 72 apuntó a la dirección de la CFE. Y hasta finales del 75 su buen camarada Echeverría lo nombró secretario de Hacienda y Crédito Público. Echeverría declara como sucesor a Portillo para la silla presidencial. En el 76 fue candidato del PRI. El PAN tenía una lucha interna por lo que no propusieron candidato. Solo se enfrentó a Valentín Campa, que representaba al Partido Comunista Mexicano, pero no estaba autorizado su partido y sus votos fueron nulos. Ganó el 91% de los votos, aunque arrasó con las elecciones, se ocupó de mejorar las condiciones de otros partidos. Su idea fue concretada con la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Todo empezó con un discurso lleno de lágrimas. Tenía en mente dividir su periodo en 3 partes: 2 años de recuperación, otros 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Trató de hacer una tregua con los demás partidos para poder salir de la crisis del sexenio anterior que vivimos. Invirtió en el petróleo para poder tener un mejor crecimiento de la economía del país. Y lo único que generó fue una fuga de capital y quiebra de empresas. Se convirtió en un personaje muy colorido, permitiendo que le tomaran fotos nadando, corriendo, cabalgando, entre otras cosas. Al principio de su sexenio se tenía muy buenas expectativas. Había inversiones faraónicas, impulsando la educación, transportes, carreteras. Se creía que existía una estructura sólida. Realizó modificaciones legislativas, ley de amnistía, ley de responsabilidades, convenios internacionales y campaña contra el narcotráfico, logrando que la ONU reconociera que teníamos un plan eficaz. Y no se puede olvidar al Negro Durazo, jefe de la policía y tránsito del distrito, con la Posada del Sol, que solo ellos dos saben qué ocurrió ahí. Pero en el 81 vino la primera debacle con la caída del petróleo. Esto provocó que se devaluara el peso de una manera exorbitante. Vieron hacer la frase defender al peso como un perro, frase que lo acompañó hasta sus últimos momentos, pero una frase dicha en mal sentido, porque la economía estaba por los suelos y pidiendo al Fondo Monetario Internacional un préstamo, lo que provocó que la economía del país se dejara de manejar desde Los Pinos y ahora desde Washington. El salario mínimo no era lo que se concebía. La economía estaba muy mal. La economía fue masacrada. Había más pobres y mucha gente desempleada. Empresas se fueron a la quiebra. Se avecinaba un debacle más grande, que le tomaría años poderse estabilizar. Un debacle económico, empresarial, social, educativo de esa época no tuvo precedentes. Inclusive a finales de su sexenio, en el que decidiese dar un discurso, en el que dio a entender que él era el encargado del timón, pero no de la tormenta que se había avecinado en México. Nombró a su sucesor a Miguel de la Madrid, llegando a la presidencia de Madrid, pero tardaría años en recuperarse a México, ya que ese presidente también tomó muchas malas decisiones.
Y solo recuerda, cuando algo inicia mal, por lo general termina peor.